Isabel, qué Hola, gusto. ¿qué tal? Muchísimo gusto. Qué gusto Aquí. tenerte aquí. Nada más te veíamos en el Canal 40 en televisión y de pronto apareciste como una figura enigmática de dónde salió, todos tan feos y ella tan guapa, pero además pues les das mucha batalla, les das mucha lata también a los conspiradores, ¿no? No, bueno, ¿qué les puedo yo platicar? Es el proyecto más maravilloso que pude encontrarme, además de hablar de México, que me apasiona la historia, me apasiona esa historia. Yo siempre digo que hay que quitarle la mayúscula a la historia, porque si no, la gente cree que se indigesta. Y son historias de gente común, simplemente en otra época. Pero imagínense lo que es para mí compartir esas historias de México con gente como Paco Martín Moreno, Benito Taibo, Alejandro Rosas. ¿Qué les digo? Un privilegio para mí, la verdad, el programa de los conspiradores. Pero interesante lo que mencionas de quitarle la mayúscula a historia y dejarlo en minúscula como historias. Porque al final todos somos susceptibles a las historias. A todos nos encantan las historias y las consumimos de todas las maneras. Y cuando ustedes presentan la historia como historias, entonces se vuelve rica, chismosa, con salecita, ¿no? ¿Sabes qué pasa? El tema anecdótico es importantísimo y no nada más en la historia, en todas las disciplinas, en toda la gama de cosas que hacemos los seres humanos. Si no hay esta anécdota, este goce, ¿qué nos queda? Entonces, justo lo comentaba en las charlas de historia que he tenido la oportunidad de dar a lo largo de mi carrera. Si tú le cuentas a la gente eso y le dices, tú tranquilo, es una historia de alguien más en otra época, de verdad es muchísimo más fácil transmitir esos conocimientos. Oye, pero tú empezaste de internacionalista. Ay, sí. Y de pronto, ¿cómo te fuiste moviendo hacia la historia? Pues soy una internacionalista muy histórica, porque te puedo decir que las materias que más me apasionaron en la carrera fueron las que tienen que ver con la historia de México. Soy una internacionalista que buscaba la cara de México ante el mundo. Y me acuerdo la disyuntiva de hacer mi tesis. Quería que fuera una tesis histórica y en ese momento estaba sucediendo algo muy importante, que era el brazo político del Sinn Féin, de Irlanda del Norte, de Gerry Adams, de todo este proceso terrible del terrorismo que estaba asolando Inglaterra, Irlanda, todo eso. Entonces le dije a mi director, ¿por qué no me voy por una tesis histórica? Y entonces 800 años de la relación entre Irlanda e Inglaterra. Y bueno, o sea... Hasta gnomos y duendes salieron de ahí, ¿no? Seguramente. Hasta Stonehenge te fuiste. Me fui, fueron 800 años y ahí fue donde dije, no, realmente lo mío es la historia. Y fue muy curioso porque terminé la carrera y justo fui a una entrevista en Conaculta, me acuerdo perfecto, y el puesto que estaba abierto era Preservación del Patrimonio Cultural Mexicano. Wow. Y ahí voy con el maestro, el doctor Efraín Castro Morales, un gran investigador mexicano, y ese fue mi primer trabajo y a partir de eso empezó la historia. Oye, ¿y cómo te sirve, cómo aplicas una visión desde la historia, tu formación en internacionalista y estos ojos que tienes también de historiadora para leer la realidad actual? Porque seguro que la lees con mucha más riqueza de la que podemos leerla cualquier habitante de a pie. Eso que dices es muy interesante, el espejear, el darte cuenta que los procesos históricos no es que se repitan, no. Lo que sucede es que los volvemos a vivir porque vuelvo a repetir, somos esas mismas personas en diferentes tiempos. Y la historia es muy interesante justo para darte cuenta, a ver, si estuvimos en una disyuntiva como la Revolución Mexicana y estuvimos en un proceso histórico tan importante como ese, ¿por qué no nos pensamos en este momento y ese baño de sangre y ese millón de personas que murieron en ese momento? ¿Por qué no entender la necesidad de escuchar al pueblo, la necesidad de poner los pies en ese pasado? Son cosas que nos tenemos que hacer como ejercicio. Y eso es a nivel como país, pero a nivel personal también. Fíjate, cuando doy este curso en la Ibero de preservación del patrimonio cultural, yo le pregunto a los alumnos, ¿tú de verdad sabes de dónde viene tu familia? O sea, por favor, pregúntale al más viejo de tu familia, ¿de dónde vienen? ¿Qué hacían tus bisabuelos? ¿Qué hacían tus abuelos? Eso te va a dar a ti una cosa que es bien importante hoy por hoy, que es la pertenencia, que es cuando tú te sientes que perteneces a algo, te da orgullo. Y lo que te da orgullo lo cuidas y lo preservas. Entonces, de eso te sirve la historia, para que tu presente tenga un significado, un sentido y un orgullo. Bueno, pues
Seguimos con Isabel Revuelta, está aquí una conspiradora en el ombligo de la luna. Vamos a un corte y regresamos con ella. Estamos de regreso en el ombligo de la luna platicando con Isabel Revuelta, la conspiradora. Sí, así te tenemos por conspiradora, porque ahí es donde te presentaste, ¿no? Claro. No es cualquier cosa ser una conspiradora, oye. No, de verdad, es un privilegio y es un proyecto increíble. Oye, pero sí, vemos que discuten de pronto. ¿Es en serio? ¿Sí se enojan? ¿Sí defienden? O se pasan papelitos abajo de la mesa. No. Es una de las cosas maravillosas del programa. Nos ponemos de acuerdo en el tema, digamos, previamente. Y cuando llegamos ahí, no se corta. Lo que ven es lo que hay, o sea, no se edita, a veces estamos de acuerdo, generalmente, a veces no, que son las discusiones también que enriquecen muchísimo. ¿Pero ha habido sangre? Pues mira, no, hay muchísimo. ¿Ha volado alguna cabeza o alguna cosa bonita así para subir el rating? Hay muchísimo respeto y obviamente los cuatro tenemos nuestro propio punto de vista y se hace un ambiente muy padre al decir realmente lo que pensamos, lo que creemos, lo que sentimos que es ese proceso histórico o ese evento o ese personaje histórico. Y bueno, por ejemplo, podemos estar muy de acuerdo en un tema y en otro absolutamente en contra, pero lo que se ve es justamente no se corta la cámara. No, o sea, eso sí sale. Exactamente. Oye, y ahora sí, como mujer, estar con 3 hombres. Afortunadamente son respetuosos los 3 que conocemos, pero sin embargo, ¿ha sido difícil para ti manejarte desde un punto intelectual en este medio siendo mujer? Sí, en épocas más tempranas de mi carrera, de mi desempeño. En los conspiradores, en lo absoluto. Al contrario, ¿no? La verdad es que no es que sea ni una mujer, ni es que yo sea un hombre, simplemente somos 4 escritores, 4 investigadores en el mismo contexto y en el mismo trabajo. Pero sí recién empezaba en el trabajo, de repente sí este estigma, ¿no? De, ay, ya llegó, que si por joven, que si por... Por guapa, dilo. Ay, muchas gracias, ¿no? Que de repente sí es una... Yo lo llamo, digamos, ese impacto personal que puedes tener, te puede abrir una puerta, pero por otro lado te puede poner el juicio es mucho más fuerte. Y entonces te cuestionan, ¿y de verdad sabrá? ¿Y de verdad no será que viene nada más a adornar? ¿no? Aquí con el jefe o algo así, porque seguramente sufriste ese tipo de acoso. Claro, y desde la carrera. Pero ¿sabes cuál es el reto que a mí me ha gustado mucho siempre y que se lo digo a mi hija? Que se te abra la puerta y en ese momento todo lo que tú traes, todo lo que tú eres, lo dices, lo expones y estás a cualquier nivel, pero puede ser inglés, español, mexicano, hombre, mujer. Tú eres un individuo preparado y finalmente eso es lo que a mí en este medio de la cultura me ha pasado, ¿no? Entonces, mientras tú te sientas muy preparada, serán unos 5 o 10 minutos en los que te quieren como etiquetar y entonces tú das el siguiente paso y ya. Hazle como quieras. Claro, finalmente, ¿no? Oye, ¿y qué te interesa hoy por hoy? O sea, más allá de la televisión, más allá de... Seguramente tú tienes tus propios proyectos de investigación, los temas a los que no le has podido hincar el diente, no sé. ¿Qué te queda pendiente ahorita que quisieras arrancar? Tengo varios. De hecho, hay un tema que tengo recurrente que es el timbre postal. ¿La historia del timbre? Sí, es un trabajo que ya hice hace un tiempo, pero ahora tomó otra connotación, porque entonces estamos hablando de un tema, imagínense que se pusieron de acuerdo en el siglo XIX el ser humano, en estas convenciones maravillosas que hace el ser humano, de nos vamos a poner de acuerdo que de aquí a acá esto se llama un metro. ¿Estás de acuerdo, Francia? ¿Estás de acuerdo? Inglaterra se llama de otra forma, pero esas convenciones del ser humano. Lo mismo pasa con el timbre, porque en la época prefilatélica, llegaba la carta y costaba tanto. No, pues es que no puedo pagar lo que costó el envío. Entonces es el prepago el timbre. Pero resulta que es la primer ventana de los países al mundo. Entonces ahí salían la primera carta de presentación. Exacto. Entonces se convirtió en una ventana, en un internet. ¿De qué siglo estamos hablando? ¿Cuándo se inventaron siglo XIX. Los timbres? El timbre se inventa en Inglaterra en 1840, el famoso penny black, y en México llega muy temprano, en 1856. Imagínense una república convulsa, pero deciden entrar a esta modernidad. Y entonces me hace un tema impresionante
por lo rico de la cotidianidad, pero todo el significado que trae de civilización, de cómo nos ponemos de acuerdo los seres humanos, ¿no? En cosas tan cotidianas como que llegue una carta. Ese es uno de mis temas, los timbres. Y bueno, ahora de la historia de mi familia también estoy queriendo escribir algo sobre el asunto de la República Española, el norte de la República del lado de mi mamá, en fin, algo como más personal. Bien. Sí. Qué rico. De todas formas, a ver, cuéntanos de los timbres, porque hay un museo de la filatelia en Oaxaca, Sí, claro. ¿no? Donde de pronto hay unas exposiciones extraordinarias, porque hay los artistas, como tú lo dices, era la forma de alguna forma hasta de atraer turismo, ¿no? Lo fue. En una época, mandar un buen dibujo o una buena ilustración hacía que la gente se intrigara y quisiera ver. Y ahí comienzan también otras cosas del siglo XIX, que son los diarios de viajes también, ¿no? Bueno, por supuesto, Que y las que era la mejor postales. promoción, ¿no? Exacto. Pero además no nada más tenías el timbre con respecto a las maravillas de ese país, la ventana, no. El descubrimiento de tal cosa, ahí, en el timbre que emitía tal país. Y además se da algo maravilloso en el timbre, que es el coleccionismo, la filatelia. México es uno de los países más ricos en filatelia, porque por temprano que fue el que los empezamos a El producir, inicio. exacto, tenían muchos errores. Entonces, nuestro primer timbre, que es el Hidalgo, salía mal impreso. Obviamente, mandaron, imagínense, el presidente Juárez manda una comitiva para comprar en Washington una máquina impresora de timbres, y entonces llega a México con cantidad de vicisitudes, y entonces a la hora de imprimir no había tinta, pero acuérdense, los mexicanos somos súper creativos, y entonces, ¿con qué tinta lo usamos? Lo que se pueda. Échale Con salsa cochinilla, Maggi, échale cochinilla como en el... Exacto, entonces son timbres únicos, porque salían al revés, porque les faltaba un pedacito, y eso ha hecho que filatélicamente tengan un valor muy importante. Por ejemplo, eso no lo sabíamos, a revisar todas las cartas viejas, pues ahí vamos a empezar Sí, a... ahí hay una lana escondida. ¿no? Exacto. Y además tenemos artistas, por ejemplo, Francisco Eppens, siglo XX, muralismo, pues sí, un timbre divino de Diego Rivera, un timbre divino de cualquier muralista, Orozco, Siqueiros. Sin embargo, tenemos un artista maravilloso, Francisco Eppens, que trabajó para los talleres de impresión de timbres, que hacía pequeños murales en un pedacito. Y tienes este futurismo soviético, esta estética de los libros de historia, el Monumento a la Madre, el libro de historia de la SEP, esta estética Como que rígido, teníamos. geométrico. Sí, pero además como muy heroico del hombre, etcétera. Imagínenselo, Eppens en pequeño. Entonces, tienes una riqueza de imágenes, de historia, de cuestiones científicas, todo en el timbre. Y ahora con la nostalgia de que quién usa un timbre hoy por hoy. Claro. Oye, entonces, para el auditorio que nos está viendo y escuchando, no es tan inútil estudiar historia, ¿no? No. Porque de pronto existe la idea de, no, mijito, ¿cómo vas a estudiar historia si te vas a morir de hambre? Igual que pasa con quienes estudiamos letras, es la misma idea, pero hay un universo de posibilidades, ¿no? Es un universo de posibilidades. Además, hoy por hoy las disciplinas están completamente entrelazadas. Tú puedes estudiar unas relaciones internacionales y después vincularlas perfectamente a historia del arte, a historia de México. Te puedes ir por el camino que tú quieras. Y sí hubo quien en mis inicios me decía, pero ¿cómo vas a estudiar historia? Historia es como cultura general. O para dar clases en primaria. Exacto. Digo que no tiene nada de malo, pero... No, o el campo muy acotado. Claro, es en un lo abanico absoluto, de es un opciones, abanico, ¿no? es un abanico. Bueno, ¿qué te puedo decir? Para mí es una pasión y lo he disfrutado enormemente. Y además lo has hecho muy bien y has estado pues lanzando temas y también lanzando también tu imagen, ¿no? Porque creo que sí era importante que hubiera más mujeres hablando Sí, de estos temas, sí, ¿no? De acuerdo. Porque existe el estereotipo, ¿no? Sí. De quien estudia historia o quien se dedica a la historia, pues es una ancianita, ¿no? De pelo blanco y muy respetuoso. Claro. Pero no, o sea, la historia y las humanidades en general son parte de la vida cotidiana y tienen una vitalidad increíble. De ¿no? la vida cotidiana, y mira, una anécdota que les puedo platicar. Me gustó en la escuela de mis hijos, me pidieron una conferencia y cuando llego a dar la conferencia dice un niño, ¡ay, pero trae un iPhone! ¿Qué esperaban? ¿La bibliotecaria salida de la tumba? ¿Me explico? Entonces hay todo este desconocimiento Claro. que la historia la vives todos los días.
Sí, Entonces también la vida de lo cotidiano, ¿no? La historia de lo cotidiano. Absolutamente. ¿No? La vida absolutamente. cotidiana en distintas épocas nos da pauta para saber muchísimas cosas, porque había bodegones, porque se pintaban esas cosas, ¿no? Bueno, desde la manera de hablar, los dichos, ¿no? Que decir, trae un ojo al gato y otro al garabato. Por ejemplo, hay una cocina muy linda en el Museo de Allende, en San Miguel de Allende, y hay un garabato en la cocina. Entonces ahí les explico a mis hijos, miren, el dicho del gato al gato, un ojo al gato y otro al garabato, el garabato de la cocina, donde las señoras ponían la casa del día, el faisán, la gallina, y le están echando un ojo al menino. Que habría que explicarle que es donde se cuelga. Exacto, Es donde el, es Para la- que el gato no se lo comiera, ¿no? Es esta figura de hierro forjado como garabato, donde se colgaba la carne del día y entonces las señoras que la vida cotidiana transcurría en una cocina, estoy echándole un ojo al gato y otro al garabato. Entonces desde ahí. Claro, vas enriqueciendo, ¿no? Tu expresión cotidiana, tu forma de ver el mundo. Pues, Exacto. Isabel, muchísimas gracias por haber venido. Ay, no, al Creo que ha contrario. sido una gran, un gran gusto conocerte y conocerte aquí para pues nuestro público del Ombligo de la Luna, y espero que regreses pronto. Ya te Muchísimas invitaremos gracias. también de nuevo. Y, Por supuesto. Pues muchas gracias. Al Y pues contrario. gracias y muchas felicidades. Me encanta Gracias. que haya Un gusto mujeres para como mí. tú. Gracias.